sus nombres. This call is now being recorded. Listo, ahí está la señal que nos dice, empezó la grabación, bienvenidos, muy buenos días, un gusto nuevamente estar con ustedes. Y pues el tema es muy interesante, pero también es muy vasto, la verdad es de que, no les miento, hay módulos enteros hasta en la carrera de medicina donde la cosa está aquí un poco pesada. Sin embargo, vamos a dar de, pues, el mayor resumen posible y de lo que a ustedes les pueda, pues, servir, ¿verdad? Para aplicarlo en la vida cotidiana. Muy bien, pero antes, un pequeño pensamiento, siempre me doy un poquito del tiempo para esto. ¿Alguien me puede decir qué entiende con esta imagen? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo interpretamos esta imagen, chicos? Sin miedo, ¿eh? O sea, no pasa nada, es cuestión de interpretación nada más. De a uno en uno, ¿eh? No se empujen de a uno en uno. No se peleen por la participación. Eso, Leslie. Muy bien. Adelante, te escuchamos. Que no huye porque su mamá siempre le dijo que no se rindiera. Exacto. Muy bien. Fíjense, ¿cuántas personas no nos enfrentamos a esto entre pues, ustedes, su servidor, muchos compañeros, en donde tenemos un buen de cosas en las que tenemos que estar metidos, ¿verdad? El trabajo, las tareas, que esta obligación, que te estás estresando, que desafortunadamente para como consecuencia de todo esto, pues tienes soledad. ¿Quién quiere participar? Vi por ahí la manita. Said, te escuchamos. Yo en la escuela me vi. Exactamente, pues la escuela, de hecho, lo que es la escuela, pues son también obligaciones, también tareas. Sin embargo, ya queremos aventar la toalla, ¿no? Y decimos, ya queremos, de por Dios, decir, no, ya, esto no es para mí. Sin embargo, ¿cuántas veces decimos, no, no, yo no me voy a rendir? ¿Por qué? Porque mi mamá me enseñó valores. Aquí dice mi mamá, ¿verdad? Mi jefecita, pero puede venir de papá, puede venir de mis tutores, mis abuelos, dependiendo de quién me esté apoyando, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces no de por Dios? Ya queremos levantar la toalla y recordamos y dices, no, bueno, es que mi mamá no me enseñó esto, me enseñó a hacerle frente a todas mis responsabilidades, ¿verdad? O también nos acordamos de que ellos te están trabajando para que tú estudies, para que tú esto, para que tú lo otro, y dices, no, yo no puedo malagradecer. Y le haces de frente, pero eso te hace crecer, eso te hace ser mejor persona. Y recuerden, una etapa de transición, la adolescencia, que tiene mucho este problema. Pero si la logras vencer, híjole, creces enormidades. Muy bien. Bueno, continuamos. Ahora sí, vámonos sobre lo que es la fisiología de los aparatos reproductores. Y bien, vamos a entender entonces, chicos, ya vimos anatomía, ya hicieron sus esquemas. Por cierto, ya tengo su seguimiento, se lo voy a enviar a su orientadora para que lo pueda revisar porque, híjole, la tarea me la mandaron como 12 y son como 30 y tantos, entonces ahí ya vamos a tener problemillas, chicos, necesitan mandarme sus chambas, por favor. Bien, aquí me dice, o me hace referencia a las estructuras o los órganos del aparato reproductor masculino, pero también me va a hacer cuenta de la función que tienen. Recuerden que fisiología es funcionamiento, no es estructura, es funcionamiento. Estructura es anatomía y fisiología es funcionamiento. Entonces, ¿cuál era el funcionamiento de los testículos? Por supuesto, recordemos que son las gónadas, o sea, las glándulas sexuales masculinas por excelencia. ¿Y qué función principal tiene? La de producir hormonas. Y digo principal porque cualquiera pensaría, no, profesor, es producir espermatozoides. Sí, pero recuerden que los cambios, los caracteres sexuales secundarios vienen por la producción de hormonas. ¿Cuáles son esas hormonas? La testosterona, los andrógenos. ¿Sale?
La testosterona, que recuerden, y es pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuál es la hormona por excelencia del deseo sexual? Es la testosterona. ¿Sale, vale? Entonces se producen estas hormonas que van a provocar el despertar sexual del hombre. El crecimiento axilar, de vello axilar, púbico, el agrandamiento del pene, el ensanchamiento de la voz y, por supuesto, y como consecuencia, la espermatogénesis, que es la producción de los espermatozoides. Entonces, ahí está. Así, a grosso modo, ahorita vamos a ver un video. El escroto, pues, ¿cuál es la función? Pues es la de proteger a los testículos, pero tiene una particularidad. Recuerden que decíamos que el testículo tiene que estar de 1 a 2 grados más frío que el resto del cuerpo. Por lo tanto, cuando hace mucho calor, el cuerpo tiene cierto calor, necesitan alejarse los testículos del cuerpo, porque si se pegan mucho, se van a calentar. Entonces, ¿qué es lo que hace el escroto? Se vuelve unas bolsas muy, muy colgantes, ¿sale? Así como que, sí, muy separadas, pues, ¿vale? Pero cuando hace frío, por el contrario, se pegan al cuerpo, ¿verdad? Tratando de mantener esa temperatura ideal, porque también si se enfrían de más, pues, no, pues tampoco, ¿no? O sea, sí es 1 a 2 grados más frío, pero tampoco te enfríes de más. Por ejemplo, ahorita con los climas de ahorita, yo no creo que nadie de los caballeros, ¿verdad? Tengamos así muy colgado el escroto, ¿no? Sino con el frío, por supuesto, se acercan al cuerpo. Vale, vale. Yo no sé qué cosas digo, que aquí tengo a mi hijo a un lado que se ríe. Ven aquí, se los medio presento. Está haciendo tarea también de química. Y bueno, aquí se anda riendo de lo que digo. Pero es para echar el coto, chicos, para que no se les haga aburrida la clase. Recordemos que el epidídimo, que es la siguiente estructura, es conducto, pero antes que es donde se madura, ¿verdad? Los espermatozoides, y que también es selectivo. Espermatozoides que no son de muy buena calidad, aquí pues los separan, ¿no? Pero acuérdense que el epidídimo tiene mucho esa función de maduración de los espermatozoides que se producen en el testículo. Y los conductos, ya está aquí el conducto deferente, que es totalmente el paso hacia las grandes glándulas que van a nutrir a los espermatozoides. ¿Cuáles son esas glándulas? Las vesículas seminales, que están aquí mencionadas, ¿verdad? Que son con las primeras que se topan, y después la próstata. Aquí tenemos a la próstata, ahí está. Y en la imagen podemos ver claramente aquí el conducto, ¿verdad? Este conducto que dijimos se llama conducto deferente, que llega primero con las glándulas seminales que nutren y la próstata que también nutre. Después de ahí, ya una vez que vimos que producen, aquí nos dice, en la diapositiva dice, salen sustancias con calcio, proteínas, ácido cítrico, colesterol, enzimas, ácido. El ácido es, por ejemplo, la fosfatasa. La fosfatasa, que es una sustancia muy característica de la próstata y que da ese olor característico del semen. El semen, pues, tiene un olor muy característico y eso se lo da la fosfatasa. ¿Sale? Luego, el conducto eyaculatorio, ¿verdad? Las glándulas de Cooper, que son las últimas de las glándulas que ya están prácticamente en la base del pene y que también terminan de nutrir el espermatozoide, y ya prácticamente esos líquidos que producen estas tres glándulas, la vesícula seminal, la próstata y el conducto y la glándula de Cooper, son las que terminan ya con el semen completamente. Ya no son los espermatozoides, sino la mezcla de estos fluidos con los espermatozoides ya terminan formando el semen. Y bueno, el pene. ¿Cuál era la fisiología del pene? Bueno, ¿cómo se logra una erección? ¿Verdad? Decíamos que tiene cuerpo cavernoso y tiene cuerpo esponjoso. Dentro de lo cual, la congestión de sangre van a permitir esa erección, porque la eyaculación tiene que ver con músculos de la base de la pelvis,
¿verdad? Los músculos de la base de la pelvis son los que dan esa contracción. ¿Dónde más se utilizan esos músculos? Bueno, pues son músculos de elevadores del ano. O sea, cuando una persona, decimos vulgarmente, ¿no? Aprieta, ya saben. Bueno, pues son los músculos elevadores del ano los que están teniendo esa función. Y en el caso de la eyaculación, los hombres saben de lo que hablo, las mujeres se los voy a explicar. Es muy parecido y se utilizan esos músculos elevadores del piso de la pelvis y se siente, en una eyaculación se siente perfectamente cómo se están trabajando esos músculos. ¿Vale? Entonces, aquí lo dije de manera muy rápida, pero porque también lo vamos a ver en un video. Por favor, vamos a ponerle atención, ¿sale? ¿Vale? Bueno, aquí, rápidamente, cuerpos cavernosos, que son los responsables de los principales, los que más congestión le dan a la erección del pene. El glande que está en la punta del pene, ese es el de lo más sensitivo que hay. Por eso está en la parte superior y más distal del pene, porque tiene que ser la más sensitiva. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, esto es lo que me da la principal fuente de satisfacción y excitación en el pene, el glande. ¿Sale? Y el prepucio, que pues es una capita protectora, pero que muchas veces se corta cuando no se descubre adecuadamente, cuando no se retrae de manera adecuada, o en algunas culturas de plano, como por ejemplo los judíos, se lo vuelan, ¿no? Vámonos, fuera. Vamos a ver este video, por favor. Ahí necesito que le pongan atención para que terminemos de entender lo que es la fisiología. Bienvenidas y bienvenidos a la última clase de la unidad 3 de la asignatura de Integrado de Anatomía y Fisiología. La temática a tratar es Fisiología del Sistema Reproductor Masculino. Para poder comprender mejor esta clase van a contar con este material audiovisual y asociado a él una guía de resumen de la materia tratada y la diapositiva que vamos a presentar a continuación. Los objetivos de esta clase es que ustedes puedan lograr las capacidades de relacionar las características anatomofisiológicas del sistema reproductor masculino y asociado a ello interpretar las expresiones funcionales del sistema tanto en situaciones fisiológicas como fisiopatológicas. Comencemos. Las funciones reproductoras masculinas se pueden dividir en 3 apartados principales. El primero de ellos es la espermatogénesis, que dice de la formación de espermatozoides que ocurre dentro de los túbulos seminíferos. En segundo lugar, vamos a tratar el control hormonal de todo este proceso, asociado a las hormonas que produce tanto la hipófisis como el testículo. Y finalmente, la función reproductora masculina está asociada al control y las fases del acto sexual masculino. En esta clase vamos a tratar principalmente los 2 primeros temas, que son espermatogénesis y control hormonal. Sin embargo, si ustedes desean consultar en más detalle cualquiera de estos procesos, pueden consultar y revisar el libro Tratado de Fisiología Médica de Gayton y Hall, que está disponible en su sistema de bibliotecas, y también lo pueden encontrar online en PDF. La espermatogénesis es el proceso de formación de espermatozoides, ocurre en los túbulos seminíferos. A continuación, podemos observar un dibujo de un corte transversal de un túbulo seminífero, donde en la parte más oscura y en la parte más externa está ubicada la membrana basal. Los componentes celulares van migrando entonces desde la membrana basal hasta esta zona central que es la luz del túbulo. Alrededor de los túbulos seminíferos podemos encontrar otros componentes celulares importantes que vamos a ver después por las funciones primordiales dentro de la función reproductora masculina, como son las células del hilo. En una imagen mucho más clara podemos ver cómo se da este proceso de espermatogénesis, donde cercana a la membrana basal vamos a encontrar las espermatogonias, que son células germinales inmaduras que comienzan a dividirse por mitosis desde la pubertad.
La pubertad, recordemos que es un proceso de maduración que comienza aproximadamente a los 13 años de edad. La espermatogénesis se va a iniciar, como decíamos, en la pubertad y se va a mantener por el resto de la vida. Estas espermatogonias que están más cerca de la membrana basal van a ir migrando hacia la línea del tubo y van a ir pasando por un proceso de división y diferenciación. Las espermatogonias van a ser sometidas a un proceso de mitosis. La espermatogénesis, por lo tanto, consta de una mitosis y dos meiosis. Tiene una duración aproximada de 74 días y, como decíamos anteriormente, comienza a los 13 años promedio y continúa durante toda la vida. Las espermatogonias van a ser células diploides, es decir, que contienen el doble de material genético con 46 cromosomas, de los cuales 22 pares son de tipo autosómico y un par sexual. Las espermatogonias van a dar origen a espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios también son células diploides que van a contener 46 cromosomas. Este espermatocito primario, por lo tanto, va a comenzar un proceso de meiosis, del cual se van a originar dos espermatocitos secundarios que ahora son haploides. ¿Qué quiere decir esto? Que contienen la mitad solamente del material genético, es decir, 23 cromosomas, donde tenemos 22 cromosomas que van a ser autosomas, somáticos, y un cromosoma sexual que puede ser X o Y. Estos espermatocitos secundarios nuevamente experimentan un proceso de meiosis, del cual se van a originar 4 espermátidas, 2 de cada espermatocito. ¿Ya? Las espermátidas son células también haploides, que contienen 23 cromosomas. Se van a generar, por lo tanto, 4 células haploides, 2 con cromosoma X y 2 con cromosoma Y. Luego estas células espermátidas van a experimentar un proceso de espermogénesis, donde van a perder parte de su citoplasma y van a generar un flagelo, diferenciándose entonces en espermatozoides maduros. Por lo tanto, un espermatozoide es quien va a otorgar el sexo al embrión durante la fecundación, ya que va a contener distintas cromosomas sexuales. Respecto al control hormonal, debemos decir que las hormonas involucradas en la espermatogénesis van a ser de dos tipos. El primero de ellos son las andrógenas y son las hormonas producidas por los propios testículos. Vamos a tratar específicamente la testosterona, ¿ya? Y por otro lado están las gonadotrofas, que son las hormonas producidas por la adenohipófisis o hipófisis anterior. Y de estas vamos a hablar de la hormona folículo estimulante o FSH y de la hormona luteinizante o LH. La testosterona es una hormona secretada por las células de Leydig. Las células de Leydig son estas células intersticiales que están por fuera de los túbulos seminíferos. Podemos ver un corte histológico acá abajo, muy claro de ellas, se nota muy bien el núcleo. Está muy cercana a los capilares sanguíneos, por lo tanto reciben directa información de las hormonas que provienen de hipófisis, como vamos a ver a continuación. La testosterona tiene distintas funciones. La primera de ellas es que es esencial para el crecimiento y el proceso de meiosis de las células germinales. Además, permite el desarrollo de las características corporales masculinas durante la gestación. Por ejemplo, la formación del pene o del escroto. Estimula además el crecimiento del vello corporal
incrementa la masa muscular y ósea y, entre otras cosas, también permite la maduración de la laringe, es decir, los cambios de la voz experimentados durante la pubertad. Por otra parte, la hormona LH y FSH son secretadas por la adenohipófisis gracias a la acción de la hormona liberadora de gonadotropina o GnRH, que es secretada por el hipotálamo. Aquí en esta imagen podemos ver el eje completo, donde el hipotálamo libera a su precursor, la hormona liberadora de gonadotropina, que estimula la adenohipófisis para liberar LH y FSH. La LH va a regular la producción de testosterona teniendo proporción directa, es decir, si aumenta la LH, va a aumentar la producción de testosterona. Sin embargo, si la testosterona llega a aumentar en demasía, esta misma va a ejercer un feedback negativo, disminuyendo la producción de LH. Por otra parte, la FSH posee un receptor en las células de cervello. Estas células son las encargadas del sostén metabólico, nutricional, de todo el proceso de espermatogénesis. Cuando la producción de FSH aumenta en demasía, esta va a generar la producción de inhibina, y es una proteína que va a generar un feedback negativo sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis para controlar la producción de FSH. Respecto a la producción de testosterona y espermatozoides durante el ciclo vital, podemos ver en la línea roja que la testosterona posee gran actividad secretora, ¿cierto?, durante el proceso de gestación. Ahí se secretan grandes cantidades de testosterona debido a las funciones previamente comentadas. Esta secreción decae durante los primeros 10 años de vida y luego, llegando a la pubertad, comienza a aumentar progresivamente y se mantiene así durante la edad adulta hasta los 40-45 años, donde comienza a decaer lentamente, generando un fenómeno que se denomina como andropausia. A diferencia del proceso de menopausia de la mujer, es mucho más lento y los cambios son menos bruscos. Es importante también mencionar la función de la próstata, dado que es una glándula que está expuesta a varias patologías durante la edad adulta. Esta glándula se encarga de secretar un líquido poco denso, lechoso, que contiene iones de citrato, calcio y fosfato, además de enzimas y otras proteínas. Es importante mencionar que tiene un pH alcalino, por lo tanto, al sumarse al semen, va a controlar y neutralizar el pH ácido de este fluido. Esto va a facilitar la movilidad y la fertilidad del espermatozoide. Algunas de las alteraciones que vamos a encontrar dentro de la función reproductora masculina van a ser dos principalmente, que son las más frecuentes. La primera de ellas es la hipertrofia prostática benigna. La próstata, al estar en directa relación con la vejiga, si es que llega a experimentar un proceso de hipertrofia de la formación de fibroadenomas, que son los quistes, ¿ya?, que van a aumentar el tamaño de la próstata, van a generar una oclusión u obstrucción del conducto urinario, causando graves problemas vesicales en los adultos sobre los 60 años. La hipertrofia prostática benigna es diferente del cáncer de próstata, dado que este crecimiento hipertrófico, hiperplásico benigno no está relacionado con la producción de testosterona. Simplemente es un crecimiento descontrolado, patológico, pero no cancerígeno. Finalmente, la otra alteración más común es la disfunción eréctil. Aunque no lo crean, afecta al 20% de los adultos varones,
¿ya? Y trata de la imposibilidad o incapacidad del hombre de desarrollar o mantener una erección. Las causas más comunes son trastornos neurológicos, disminución de la testosterona, problemas vasculares asociados a patologías de base como hipertensión y diabetes, y en otros casos, que no mencionamos aquí, asociado al consumo de fármacos quirúrgicos. Esto ha sido todo por hoy y los invito a realizar sus consultas mediante el foro y luego contestar el quiz online disponible ahí. Muy bien. Bueno, pues entonces, con esto más o menos ya le dimos un mejor panorama a lo que es a la fisiología del aparato reproductor masculino y vimos entonces la importancia, chicos, que juegan las hormonas. Las hormonas son las meras, incluso, chicos, de todo el cuerpo. Porque hay quienes dicen, no, pero es que el corazón y otros que las neuronas y hay un dicho entre médicos que dice, hormona mata neurona. Y tiene mucha razón, ¿no? Es importante decir, no, pues sí, nosotros podemos decidir si queremos o no queremos, pero también depende de que sepas prevenir situaciones, porque si estás en una situación, o sea, como se dice vulgarmente, te la ponen de a pechito, no, pues ¿cuál no? Te avientas porque te avientas, ¿no? Se arma el delicioso, ¿verdad? Entonces, así es como funcionan las hormonas. Son las meras mandamases pues de nuestra vida cotidiana, ¿no? De la toma de decisiones, de nuestra conducta, de todo. Continuamos ahora con el aparato reproductor femenino. Y recordemos, el ovario es el homólogo de el testículo, pero obviamente en la mujer son sus gónadas. Aquí se maduran los óvulos, a diferencia en el caso, por ejemplo, del testículo, que produce la espermatogénesis, y aquí ya viene un determinado número de óvulos, que lo único que van a hacer es madurarse. ¿Sale, vale? Junto con esto, pues vienen también otra serie de sucesos. Recordemos que la mujer es cíclica. ¿Qué es eso de cíclica? Que tiene un determinado periodo con una cantidad determinada de hormona y otro periodo donde baja esa primera hormona y se vienen o se vierten otras. Pues no es como el hombre, que el hombre está todo el tiempo disponible con sus hormonas ahí bien marcaditas, ¿no? Al hombre no le dices dos veces en el momento que está dispuesto, ¿no? Por eso de repente hay, no sé cómo llamarlos, videos cortos, TikToks o no sé, donde le hablan al chavo y le dice la novia, oye, mi amor, ¿qué crees? Que va a estar sola la casa, va a estar, van a salir mis papás, ¿no? Y el chavo, pero tendido como bandido, llega, es más, hasta creo que hay una parodia por ahí de Flash de los X-Men, donde va con la canción de Sweet Dream y va que corriendo, dice, les piden la prueba de amor. Pues quién sabe, pero de que cuando se da esa oportunidad, o sea, el hombre está puestísimo, ¿no? A diferencia de la mujer sí es más cíclica y va a haber momentos en los que pues, simplemente no. ¿No? ¿Por qué? Porque su ciclo hormonal así lo determina, ¿sale? Es así. Entonces, en el caso de la mujer, pues es una primera mitad donde va a predominar los estrógenos, una segunda mitad donde van a predominar las progesteronas y una fase de secreción también. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, así son los ovarios. Son los homólogos de los testículos y muy importantes porque producen las hormonas sexuales en la mujer. ¿Sale? ¿Cuáles son las predominantes? Progesterona y estrógenos. ¿Sale, vale? Las trompas de falopio. Recordemos que en las trompas de falopio son para que pueda llevarse a cabo la migración de un óvulo fecundado hacia el útero y el paso de espermatozoides hacia donde llega, hacia las fimbrias, ¿verdad? Que es donde se lleva a cabo la fecundación. En la parte más
engrosadita de la tuba uterina y que está al final de la misma, pegadito con los óvulos, con los ovarios, ahí se produce la fecundación, ¿vale? Y es parte de la trompa de falopio, que es prácticamente un conducto, ¿sale? ¿Vale? ¿Cómo ayuda al óvulo fecundado o al óvulo nada más a pasar? Porque si ustedes recuerdan, el espermatozoide tiene un flagelo y puede ahí andar avanzando, pero el óvulo no. Y el óvulo fecundado menos, porque llega el espermatozoide, se mete y deja el flagelo afuera. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues las trompas de falopio tienen varias estructuras. Tiene una motilidad como tipo intestino para vaciar y tiene unas microvellosidades como pelitos muy finos que lo van a andar acarreando al óvulo fecundado, llevándolo hacia el útero. Entonces, ¿cuál es su función principal? La de transportar, la de transportar el óvulo fecundado al útero. ¿Sale? ¿Vale? No nada más es conducto, también ayuda en el transporte. Y el útero, pues, ¿qué le digo? ¿Verdad? Pues es simplemente donde se va a llevar a cabo la anidación o implantación del óvulo fecundado y prácticamente todo el crecimiento y desarrollo del embrión y feto. Acuérdense también que cuando no se lleva a cabo un embarazo, pues también el endometrio se desprende y sale en forma de menstruación, ¿vale? Y esto pues es cíclico, normalmente cada mes. El cérvix, pues es el cuello, ¿verdad? Es el paso de los espermatozoides, no hay mucho que decir. El cérvix está bien cerradito. Cuando se produce un embarazo, no permite que el bebé salga y solito se va a empezar a abrir cuando llega el momento del nacimiento. Si se abre antes de tiempo, puede provocar un aborto o un parto prematuro. La vagina, bueno, pues es conducto, ya habíamos dicho que tiene varias funciones. Una de ellas, pues, es el reservorio en la cópula de los espermatozoides. También es parte de paso del canal del parto, el nacimiento del bebé, y también es pues el paso de la menstruación, ¿verdad? Tiene una lubricación importante que permite, obviamente, la cópula, ¿verdad? De por sí tiene que haber cierta humedad, pero aumenta en la fase de excitación. Si no, pues es un poco más complicado. El himen no tiene una función. Únicamente lo conocen como un vestigio, una pequeña telita que pues se rompe generalmente con las relaciones sexuales, pero hay veces que pues sí tarda en romperse, o sea, es muy resistente, o hay veces que se rompe hasta con un chasquido, ¿no? Bueno, no tanto, pero sí de una buena caída, pues sí, puede romperse. La vulva, que es parte de las estructuras genitales externas, que sirven, como decíamos, para lubricación, están los labios mayores, los labios menores, el monte Venus, y que tienen glándulas que aumentan la viscosidad, que dan lubricación, ¿verdad? Y el órgano con más sensibilidad de todos, pues que es el clítoris, ¿sale? Vamos a ver este otro video, vamos con tiempo suficiente para terminar de complementar este tema. Hola a todos, aquí estamos de nuevo con este tema súper importante, que es la fisiología del ciclo genital femenino. Si bien no te lo van a preguntar directamente en el ENAM, comprenderlo te será de mucha utilidad para los temas de terapia de reemplazo hormonal, el uso de anticoncepción hormonal y la menopausia. No olvides suscribirte al canal, es totalmente gratis. Solo debes de pulsar el botón suscribirte para no perderte ninguno de los próximos videos. Soy el Dr. Treviño y comenzamos. Para comprender el ciclo genital femenino, necesitamos primero saber qué órganos participan en él. Y vamos a encontrar al útero, los ovarios, la hipófisis y el hipotálamo. Y quiero que prestes mucha atención en cómo han sido acomodados, porque así será más fácil que recuerdes el tema. El primero del que hablaremos es el útero. Mide entre 7 a 8 centímetros y está compuesto por 3 capas. El endometrio, que es un tejido epitelial, el miometrio, compuesto por músculo liso, y el perimetrio, que representa una serosa. En su parte, el endometrio tiene 2 capas. Una capa funcional, que representa los 2 tercios superiores,
o superficiales, y es la zona que prolifera y se descama en cada ciclo menstrual, si no existe un embarazo, lo que conocemos pues como menstruación. Se subdividen en una zona intermedia profunda, o también llamada capa esponjosa, y en una zona compacta superficial o capa compacta. Y además existe otra capa, que es la capa basal. Esta representa la región más profunda y que no experimenta la proliferación mensual de forma importante. La función de esta capa es la regeneración endometrial después de cada ciclo menstrual. Aquí tenemos una patología asociada, que es el síndrome de Asherman, o síndrome de sinequias uterinas, donde vamos a encontrar una ausencia de la capa basal, y es el motivo por la que la paciente puede llegar a presentar amenorrea. Recuerda que este síndrome se asocia a legrados uterinos. De acuerdo a su función, vamos a identificar dos fases del ciclo endometrial. La fase proliferativa, que sucede antes de la ovulación y que ocasiona un crecimiento del componente glandular del endometrio, el cual es favorecido por un ambiente estrogénico. Y la fase secretora, que ocurre después de la ovulación, donde las glándulas endometriales alcanzan su maduración, y esto es favorecido por la progesterona. Entonces, surge la siguiente pregunta: ¿qué son los estrógenos y qué es la progesterona? Para responder esto, tenemos que ir con el segundo componente del ciclo menstrual, que es el ovario. Tiene un tamaño de 3.5 por 2 por 1.5, y en las mujeres postmenopáusicas su tamaño disminuye. Tiene alrededor de unos 500,000 folículos primordiales en la pubertad, pero solo 400 llegan a ovular. Es un órgano con múltiples tejidos, por lo que es muy propenso al desarrollo de tumores. Debes de recordar que el ciclo ovárico va a tener dos fases importantes: la fase folicular y la fase lútea. La fase folicular va a ser mediada por la hormona folículo estimulante, o FSH, que es producida en la hipófisis. El aumento de FSH va a inducir el reclutamiento folicular a nivel ovárico, y la disminución de la FSH induce a que exista una selección del folículo dominante, que lo vamos a retener como aquel que tiene mayor respuesta a la FSH. En el folículo dominante vamos a encontrar dos estructuras importantes: la granulosa, que va a ser dependiente de la FSH, y lo más importante de ella es que tiene una enzima llamada aromatasa, que utiliza los andrógenos producidos por la teca para producir estrógenos, que en este caso es el estradiol. Sabemos que el estradiol es un estrógeno y va a representar el estrógeno más importante en la mujer en edad fértil. Tiene una liberación bimodal y va a tener un pico preovulatorio y un segundo pico en la fase lútea. Los niveles bajos o moderados van a inhibir la producción de FSH, y los niveles altos promueven la liberación de LH. Por eso su asociación preovulatoria con la hormona luteinizante y con la ovulación. Los estrógenos van a estimular el crecimiento y proliferación de los órganos sexuales. Debes de recordar que en la mujer fértil el principal estrógeno es el estradiol. En la mujer posmenopáusica es la estrona, que es convertida a partir de andrógenos por aromatasas extraováricas, principalmente en tejido adiposo y mamario. Y en la embarazada es el estriol, que va a ser sintetizado por la placenta y que representa un marcador de bienestar fetal. La segunda estructura de nuestro folículo dominante es la teca. Esta es dependiente de la hormona luteinizante, también producida por la hipófisis, y se encarga de producir andrógenos, siendo el más importante de ellos la testosterona. Si existen niveles elevados de andrógenos, va a ocurrir una inhibición de la aromatasa, que esto a su vez produce atresia folicular. Y esta es la fisiopatología de muchos síndromes hiperandrogénicos. Entre la fase folicular y la lútea va a ocurrir la ovulación. Esto ocurre como consecuencia directa del pico de LH. Suele suceder entre el día 14 del ciclo, pero puede variar. El pico de estradiol o de estrógenos va a inducir, como ya comentamos, la liberación de la LH, y esta a su vez 10 horas después produce la ovulación. Mientras que en la fase lútea, que es la que ocurre después de la ovulación, va a ser una fase fija, que va a durar entre 13 a 15 días, a diferencia de la fase folicular, que esta es variable.
En la fase lútea, el folículo va a colapsar y se va a convertir en un cuerpo lúteo. En este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo se va a producir progesterona y además estrógenos. La progesterona va a tener una secreción unimodal, como se ve en la gráfica, y es producida, como ya comentamos, únicamente por el cuerpo lúteo. Las funciones de ella es preparar la mama para la lactancia, deprimir la excitabilidad de las fibras miometriales, elevar el metabolismo y la temperatura basal y aumentar la viscosidad del moco. Por último, este aumento de estrógenos producido en la fase lútea va a inducir la luteólisis o la destrucción del cuerpo lúteo, con la consecuente reducción de los niveles de progesterona, lo que va a inducir a su vez la menstruación. Las dos hormonas que se encargan de manejar todo el sistema del ciclo genital femenino, pues como ya vimos es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Ambas son producidas por la hipófisis por unas células llamadas gonadotropas. Se reconoce que los pulsos rápidos de GnRH, que es una hormona producida en el hipotálamo, estimulan la producción de hormona luteinizante, mientras que los pulsos lentos van a estimular la producción de FSH. Ahora hablaremos individualmente de cada una de ellas. Sabemos que la hormona folículo estimulante tiene dos fases de liberación. Una primera meseta, que sucede en la fase proliferativa, que va a promover el crecimiento folicular y la selección del folículo dominante. Y un segundo pico, que va a ocurrir justo antes de la ovulación, promoviendo el crecimiento de la capa granulosa, induciendo la actividad de la aromatasa y aumentando el número de receptores de FSH. La FSH es inhibida por los estrógenos en un proceso de retroalimentación negativa y por la inhibina que se va a sintetizar cuando existe un exceso de andrógenos. Mientras que la hormona luteinizante solamente va a tener un pico que va a corresponder a la ovulación y este es desencadenado por los estrógenos. Las funciones es estimular el crecimiento de la teca, inducir la ovulación porque sin hormona luteinizante no hay ovulación y favorecer la luteinización del folículo después de que haya ocurrido la ovulación. Y la última estructura de la que hablaremos es el hipotálamo. Esta estructura va a producir una hormona llamada GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, recordamos que tanto para la secreción de FSH como de LH se requiere una secreción pulsátil. Los pulsos rápidos son para la hormona luteinizante y los pulsos lentos para la hormona folículo estimulante. Y esto quiere decir que si nosotros tenemos una liberación continua, se va a inhibir la liberación del FSH y del LH. Esta situación es de utilidad en el tratamiento de ciertas enfermedades, como la miomatosis uterina, la pubertad precoz, la endometriosis y la estimulación ovárica, algo que puede ser pregunta de Elena. El inhibidor de la GnRH directamente es la dopamina. A modo de resumen, vamos a concluir con lo siguiente. El ciclo genital femenino va a iniciar el primer día del sangrado menstrual. La GnRH va a ser liberada de manera pulsátil del hipotálamo y estos pulsos lentos van a estimular la producción de FSH. Esta FSH producida va a estimular el crecimiento folicular y en la granulosa va a favorecer la conversión de andrógenos a estradiol. El estradiol, al llegar al endometrio, va a causar una proliferación y va a inhibir la producción de FSH. Este descenso que se produjo de FSH va a ocasionar la selección de un folículo dominante y la atresia del resto de los folículos. Ya teniendo este folículo dominante, se va a encargar de producir estrógenos, que va a ocasionar un nuevo pico de FSH y de LH, lo que va a favorecer la ovulación. Después de la ovulación, se va a producir la luteinización a partir de la LH, que es la conversión del cuerpo amarillo. Entonces, este cuerpo amarillo va a producir progesterona. Esta progesterona a nivel endometrial va a hacer que se convierta en un endometrio secretor. Y si no ocurre un embarazo, se va a producir la luteólisis por ese pico secundario de estrógenos, con la consiguiente descamación epitelial o también llamada menstruación.
Muy bien, chicos, pues ya está. Con esto ya prácticamente terminamos la clase. Y pues es importante que van a salir dudas cuando se revise el tema, es normal, ¿verdad? Pero es importante que si llegan a tener dudas, con mucho gusto, estoy a sus órdenes, si no en la clase, porque pues es el tiempo muy poquito, pero alguna duda que lleguen a tener, pues ahí tenemos el WhatsApp. Yo no tengo problema con que me manden alguna duda en el WhatsApp, siempre y cuando también eh, pues esté fundamentada, ¿no? Hay veces que les dejo instrucciones bien sencillas y pues a veces por no leerlas, ¿verdad? Condenas flojotes, pues se les hace más fácil preguntar que leer, pero generalmente no tengo problema si tienen una duda fundamentada. La tarea número 2 es resolver el crucigrama sobre fisiología de los aparatos reproductores. Así de simple y así de sencillo. Un crucigrama. Esa va a ser su segunda tarea. Recuerden, vale 30%, al igual que la pasada. Y se las voy a subir más tarde. Y tienen como fecha de vigencia, pues el domingo, así como se han estado manejando todas. ¿Sale, vale? ¿Alguna duda que tengan, chicos? ¿Algo que quieran ustedes preguntar? Sí, sí, adelante. ¿El crucigrama lo va a mandar? Eso acabo de decir, correcto. Yo voy a subir el crucigrama al Classroom más tarde y en el Classroom ya ustedes lo pueden descargar, ya sea que lo impriman o si lo quieren hacer en la libreta, como ustedes quieran, no hay problema. Nada más eso sí, si lo hacen, traten de hacerlo lo más legible posible porque luego si no se le entiende. Entonces, lo más legible posible. Y si lo quieren descargar, pues lo imprimen, lo llenan, lo contestan, pues lo pegan a la libreta, le toman una foto y me lo mandan a donde se va a subir la tarea número 2, pues. Sale, ¿vale? Pero sí más tarde se los subo sin problema. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? No, maestro. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, pues ya terminamos. Ha sido un gustazo verlos. Les mando un abrazo enorme y espero que su semana sea de lo más productiva que se pueda y pues que también esté relajada. ¿Vale? Hagan su tarea, chicos, y nos vemos la siguiente semana. ¿Vale? Les mando un abrazote. Cuídense mucho. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Luego, maestro. Nos vemos, chicas. Miriam, Lluvia, adiós. Ya terminamos, Leslie, ya pueden dejar la sesión. Jocelyn, igual ya terminamos. Jorge, Efraín, ya terminamos, chicos. Ok, Jorge, ¿no tienes, no estás en el grupo de salud, Jorge Efraín? Ok, entonces mira, apunta mi número, te lo voy a escribir. Nada más dejo de grabar esto y ya. A ver, dame un segundo.